Hoy yo diría que este encuentro tan maravilloso es un banquete de información que nos va a aclarar muchas cosas que nos van a servir a cada uno de nosotros para este proceso que estamos viviendo. Necesario para el proceso evolutivo. Necesario para abrazar aquello que hay que abrazar, integrarlo y una vez lo integramos, sanado, transmutado, soltarlo para que se disuelva en el proceso de la vida. Y dejemos de repetir lo mismo. Hoy tenemos nada más y nada menos que a Brigida. Por aquí le tengo una sorpresita. O sea, hace ratico la tengo conmigo en mis lecturas, en todo lo que ella hace. Y por aquí me dispongo a invitarla. La voy a invitar para que nos acompañe. Esta es la invitada de lujo. La sencillez, el amor y la facilidad con la que pude tener acceso a mi comunicación con Brigitte. Brigitte, hermosa. Hola, Gloria. Buenas tardes o buenos días, no sé. Gracias por tu invitación. Gracias. Es una gran alegría poder estar hoy contigo y con todos tus oyentes. Es una alegría. Te dije, de verdad que gracias. Bueno, Brigitte, hoy tenemos un temazo, vea. Este libro me desveló a mí cuando me llegó a las manos. Sí. Muy bien. Parece que pasó algo acá. Sí, Ya, muy bien. ¿Me estás escuchando bien? ahora sí, ahora muy bien. Muy bien. Brigitte hermosa, como puede haber gente que vea este live y se siga preguntando qué son constelaciones familiares, qué es constelar, tú nos puedes contar de la manera más facilita posible qué son constelaciones y qué es constelar, porque en este momento, como digamos, se pusieron que de moda, ¿cierto? Entonces, están confundiendo las constelaciones con muchas cosas. De hecho, yo estos días decía, las constelaciones no hablan de las heridas de la infancia. En constelaciones nunca estamos hablando de heridas, de que es que hay una niña herida, de que es que tengo la herida del abandono, la herida del rechazo. En constelaciones no se habla de eso. No. Viti, cuéntanos tú. Entonces, mira, fue lo que se llama lo sistémico, las relaciones sistémicas entre las personas, que vemos que cada ser humano forma parte de un grupo que al principio solo vemos los vivos, pero que sabemos, y gracias a toda la genética, sabemos que estamos en continua relación con otras muchas personas y que la manera en que estamos relacionados con estas personas define cómo vamos a estar viviendo. Por ejemplo, las emociones que vivimos son causadas por esas relaciones que son muy profundas e inconscientes. De modo que si cambio esas relaciones, cambian mis emociones. Entonces, que si trabajo sobre esas emociones sin cambiar las relaciones profundas que me unen a otras personas de mi sistema familiar, esa emoción va a permanecer siempre. Entonces, las constelaciones es como un método para ver qué es lo que me ata sin que yo lo sepa, o más bien, con quién estoy en relación profunda, en un vínculo sistémico. Pues con mi madre y con mi padre sí, pero con otros muchos más. Y, por ejemplo, vemos que las personas que sufrieron y no fueron vistas en el momento de su muerte, que no fueron incluidas, que no fueron amadas, van a pesar sobre los vivos en esos vínculos profundos hasta que esa persona viva, aunque no conozca el ancestro, lo ame o lo reconozca a través de su vida
actual. En su vida actual, alguien en esa misma situación que el ancestro va a aparecer. Y si esa persona, la viva, le ve, le ama, le entiende, no le juzga, lo de atrás se va a sanar. Pero entonces la constelación es como mucho más directa, mucho más fácil, es plantear un problema que yo tengo hoy y ver cuáles son los vínculos con el pasado que están creando ese problema. Y entonces, precisamente, pues desde mediados del siglo pasado, se sabe que respetar o no respetar a los anteriores puede bloquear totalmente mi vida. Rechazar a alguien sin considerarlo como un ser humano como yo, o sea, juzgar a alguien, puede provocar en mi vida cosas muy negativas y que yo no conscientemente voy a ser incapaz de comprender por qué me va mal, ¿no? O por qué tengo esta enfermedad. Entonces, las constelaciones permiten desenredar un problema que tengo hoy, no tener trabajo, no tener pareja, que me vaya mal con mi hijo mayor, que el problema que sea, o una enfermedad, se representa y se ve lo que es inconsciente, lo que es invisible. ¿Cuál es la relación con ancestros que me está provocando ese problema? Los ancestros, bien, son a partir de los abuelos, todos los que no conocí, se puede decir. El mayor vínculo es con los padres, pero si yo estoy reemplazando a un abuelo que fue despreciado o a un tío bisabuelo que murió en la guerra como solo, abandonado, pues igual me toca a mí reemplazar a esa persona. Y entonces, si yo estoy viviendo como abuelo, como tío, bisabuelo, veo a mis padres como gente muy pequeña. No puedo estar en mi lugar de hija y no puedo agradecer a mis padres la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues aprendemos que todo esto tiene un coste y tiene precisamente al revés un beneficio cuando puedo soltar, ver con amor a personas del pasado y dejar de imitarlas inconscientemente, por ejemplo, o dejar de pagar por ellas y ver a mis padres, ¿no? Sí. Esto que, Brigitte, gracias por este libro. O sea, Bueno, lo amo. Porque yo en este libro, ¿cómo te parece que adivina que descubrí leyendo este libro? Que ya, a pesar de todo lo que yo he trabajado, lo que he hecho en mí, me descubrí ya, que, digamos, que había una parte consciente y otra parte que me costaba, y es que me di cuenta que yo he sido el alma buena de la familia. ya, ya, ya. Entonces, Y eso es necesario cuando somos pequeños, jóvenes, lo hacemos por amor, pero eso llega un momento en que lo tenemos que soltar y vivir nuestra vida como adulto autónomo independiente y eso es bastante difícil, ¿no? eso que estoy diciendo acá y que es constelar la enfermedad porque hiciste para mí un trabajo del cielo. Ese mezclar, juntar, Ya, lo coincidir, todo el tema de constelaciones familiares con la descodificación de enfermedad, y lo digo porque yo he estudiado constelaciones y he estudiado biodescodificación de enfermedades. Entonces, claro. la tan hermosa en que yo me doy cuenta, hablo de mi situación personal, que yo estoy o llevaba un proceso de una enfermedad de una fibromialgia con mi abuela Mm, y me doy cuenta que eso hace parte de, por amor yo voy hacia mi abuela y voy hacia mi mamá que tiene el mismo diagnóstico ah, y les digo, por amor, llevo esto conmigo sí. cuando lo hago inconsciente. Entonces, Brigitte, eso que dijiste ahora, ¿será que nos puedes aclarar esa posición que tomamos de niños, que queremos ver a todo el mundo feliz, contento? Entonces yo te ayudo a cargar y yo llevo por amor lo que hay que resolver en mi sistema.
Ya, sí. Es que claro, cuando nacemos somos puro amor, pero ese amor que podemos llamar arcaico o infantil, que es incapaz de ver sufrir a alguien. Solo el adulto puede ver el sufrimiento de otra persona eh, sin fusionarse con ella. Y precisamente al no fusionarse, al honrar el dolor, puede hacer algo para esa persona. Sí, entonces de pequeños todos nos hemos conectado, hemos recibido la información a través de la mamá, del padre, de todos los genes, no sabemos muy bien cómo, de los sufrimientos de los anteriores. Y el pequeño, a esa edad, solamente dice, veo tu enfermedad, veo tu sufrimiento y yo lo llevo en tu lugar. Yo lo llevo por ti, o lo llevaré por ti. Son de esas promesas que hacemos de pequeños que son muy peligrosas porque las vamos a ejecutar de mayor. Y no entenderemos por qué tengo lo mismo que mi padre, que mi madre. Es porque lo decidimos de pequeño, ¿no? Hay, digamos, dos dinámicas, ¿no? Una es como tú, mamá como tú, abuela como tú, y otra es yo por ti. Quiere decir, tú has hecho un daño, pero no lo has asumido, pues yo voy a pagar por ti. Y esa decisión es tan peligrosa, que es la causa un poco de todos los aspectos autodestructivos de nuestras vidas, hasta el suicidio. A un ancestro que hizo daño le dije, no te preocupes que el ancestro yo expiaré por ti, yo pagaré por ti. Y en efecto, luego pagamos por esa persona. Y entonces la constelación está allí para mostrar, a ver, por ejemplo, esa angustia de culpa que me quiero morir, me quiero matar. No es a nivel emocional, es por estar relacionado ese vínculo inconsciente que nos atrapa enteramente con un ancestro que mató a alguien, por ejemplo. Y verlo, poder decir una o dos frases al ancestro y desaparece, el vínculo se rompe, se vuelve a establecer, entonces ya soy adulta, un vínculo adulto con ese ancestro y yo ya puedo vivir mi vida libre. Y el ancestro puede terminar su proceso de muerte, porque mientras está atrapado con un vivo, porque están atrapados los dos, el vivo y el ancestro, mientras el antepasado está atrapado con un vivo, no puede terminar su proceso de muerte. Y entonces cuando desde el adulto podemos liberarlos y le decimos, ahora te dejo descansar en paz o ahora te dejo ir a la luz, es que es inmediato. Liberación del vivo y el muerto también. Y lo grande es que muchos de esos muertos que vamos liberando se transforman en un protector. Y así tenemos multitud de protectores, todos los que hemos podido ir liberando, ¿no? Brigitte, una pregunta que repite mucho, que nos hacen mucho las personas, Sí. y es, venga, si yo no sé nada de mi familia, si yo no tengo quien me cuente, si yo soy Sí. adoptada, si no conozco la familia de mi papá, entonces, ¿cómo voy a lograr reconocer esto? O sea, lo quiero escuchar de tus labios porque yo sé que eso es Ya. magia pura, eso es amor puro. Sí, mira, eso es el fenómeno de la constelación. Cuando se dispone de representantes muy centrados, que se mueven libremente, pero totalmente centrados, sin intención, sin emoción. Yo les suelo decir, pues como muñecos de trapo, os dejo ver por la energía. Aparece lo que hace falta
liberar. Aparece, siempre aparece. Entonces no hace falta hacer un árbol, no hace falta saber, no hace falta preguntar, no. Y mira, y en general, precisamente cuando se pregunta a alguien, me dice, ay, sí, sí, sé lo que es, porque fue la abuela que no sé qué. Mira, si fuera eso, ya te habrías sanado, ya. ¡Claro! Es que precisamente descubrir la realidad y decirlo o mostrarlo sana en el instante. Entonces, es ese movimiento de los representantes muy centrados, totalmente en silencio, que va a hacer aparecer el origen de la dolencia de la persona. Y a veces son cosas imposibles de conocer, porque vemos que a veces es un ancestro de hace muchas generaciones. Y no podemos saber qué pasó, solamente ver, honorar, amar. Sí. Eso está lindo, Britney, lo que nos estás diciendo, porque es lo que las personas todavía les genera mucha ansiedad. Dice, si yo tengo problemas en todos los aspectos de mi vida, Yeah. ¿por dónde pienso? Y es tan lindo este amor que yo pienso, es mi opinión, pienso yo, lo que siento es que tú no necesitas saber exactamente qué pasó ni dónde pasó, sino que sabes que hay una energía que hay que liberarla, no necesitas saber el nombre de tu ancestro, ni en qué año, ni cuándo fue. Nos hablas por favor de eso, porque las personas andan pensando, por ejemplo, yo con todo respeto, yo ya no construiría un árbol genealógico, yo solamente pregunto fechas para cosas muy puntuales, si eres el doble, pero yo no me pondría a reconstruir tú un árbol genealógico porque ya he descubierto la magia de las constelaciones. Ya, eso es, sí. Entonces, alguien pregunta, ¿y cómo aparece? Pues en la constelación, si hay todo un grupo, pues alguien va a representar el problema y alguien puede representar a la persona. Y poco a poco vemos que del grupo mismo salen algunos representantes muy centrados que están vinculados o con la persona o con el problema y que el problema se acerca a ellos. Igual un representante se pone muy atrás y vemos que hay una relación directa en la mirada o algo así con la persona o con el problema. Quiere decir que los mismos movimientos dentro de la constelación permiten ver, aunque sea sin entender, pero ver, está vinculado con esa persona y con esta otra y con esta otra. Ya está. No necesito saber nada más. Solamente ver, amar, respetar, nada más. Y eso es lo que permite liberar las enfermedades y Los bloqueos. todos los bloqueos de todo tipo. Y online es lo mismo. Online es lo mismo. Quizás la persona quiere preguntar más en individual. ¿Cómo se hace en individual? En individual, que sea online o en presencial, pues la misma persona representa su problema. Y su problema mirará a un sitio donde mira a alguien, hay alguien. Entonces esa misma persona se coloca donde el problema estaba mirando y surge algo, surge una actitud, algo. Y esa misma persona que acaba de surgir, vemos dónde mira, si mira a un muerto, si está enfadada, si... y así, de poco en poco, el cliente o el constelador van representando lo que se va mostrando o lo que el problema va mostrando. Y entre los dos van representando todo lo que surge y se sana. Que Brigitte, lo que nos lleva a ver, por ejemplo, a través de la descodificación de enfermedades, porque es que, como digo yo, ya, la vida es súper recomendado para mí, una belleza de constelar. El inconsciente biológico no distingue entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. Entonces, Ya. por eso es posible hacer una constelación virtual. También, y por ejemplo, por visualización, a veces simplemente cierra los ojos, imagina esto, cómo lo ves, dónde mira, qué hace, y ahora puedes sentir que está apareciendo alguien más,
y la persona misma visualiza algo y al final llega a la sanación del problema. Es que hay que pensar que el inconsciente está deseando liberar a su persona, está deseando y utiliza todo lo que se le ofrece para poder aliviar y resolver. Entonces, pues varios medios metafóricos o una visualización, sí. Esto que dices aquí, Brice, tan lindo, es porque nosotros, las dificultades que encontramos en la sanación, es porque lo queremos hacer desde el intelecto Ya, y nos lleva al corazón. ya. Sí, mira, es todo un aprendizaje, ¿eh? Lo de las constelaciones. Al principio pensábamos que todo el mundo, cualquiera podía constelar, ¿no? Ajá. Vamos viendo que poco a poco que no, que las personas necesitan lo que tú dices, aprender a estar por dentro, en el corazón, en el silencio, sentir su cuerpo, aprender a sentir su cuerpo, porque la información para el constelador, para que comprenda qué es lo que está ocurriendo, viene de la información corporal del representante o de los representantes. Entonces, todo eso se aprende poco a poco. Hay que practicarla poco a poco. Por eso, Brigitte, yo digo que cuando nosotros empezamos a facilitar esto, y tú que eres un ser tan lindo, o sea, Brigitte, yo te tengo. ¿Dónde vives tú? ¿Cómo? ¿Tú vives en Madrid o dónde? Estoy viviendo en Madrid. O sea, dígame, yo tengo la cama en Madrid porque vivo viajando, porque tú vives viajando. Yo voy para Madrid. En octubre voy a estar en Madrid. Ojalá podamos coincidir de pronto. Brigitte, hermosa. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Que entre más conexiones hay con el amor, porque de hecho es un movimiento del amor hacia resolver cosas del sistema y lo vivimos por amor al sistema y por lealtad. Entre más conexión hay con nosotros y con el amor, menos datos necesitamos, o sea, menos información necesitamos, porque toda está en nosotros y la aprendemos a leer. Sí, es cierto. Tú tienes, Entonces, dime, sí. termina. Tú tienes un capítulo Ah, que cuando yo lo leí, yo dije, ¿qué? Porque yo tengo un diagnóstico de una fibromialgia. Tengo un diagnóstico, no tengo la enfermedad, que la tenía mi abuela y la tiene mi mamá. Eso es lo que yo estaba, esto es lo que me ha llevado a mí, mi propio proceso, un tumor cerebral, una fibromialgia, me llevaron a mí a este camino, porque de profesión soy contadora pública. Empecé este camino fue por mi proceso. Y tú dices algo que cuando yo leí, yo dije, ¡wow! La enfermedad nos lleva a la vida. ¿Será que nos puedes hablar un poco de esto? sí, mira, la, el doctor Hammer, ¿no? La nueva medicina Germánico. o la biodescodificación, dicen que la enfermedad es un proceso natural para permitir que el individuo y la especie vuelvan a estar en marcha dentro de todo el sistema de la vida. Y en constelación vemos que uno se pone enfermo después de haber rechazado una y otra vez algo de la vida, ¿eh? Después de conflictos que no hemos sabido o no hemos querido resolver, eso desencadena una enfermedad. ¿Y qué es la enfermedad? Pues el proceso que nos quiere volver al presente, volver a sentir a lo que he rechazado tantas veces antes, a poder resolver los conflictos que han desencadenado mi enfermedad. Y es eso, el proceso de vuelta al presente, a la vida presente. Sí. De hecho, Brigitte, dices eso, y cuando yo leí tu libro, yo empecé a pensar, claro, cuando tengo dolor en mi cuerpo por la fibromialgia, eso me trae al presente, y si yo lo hago con aceptación, de verdad sí me mueve al amor, porque cuando tú tienes un dolor muy fuerte, yo no podía pensar en otra cosa. Claro. Muy bien, Brigitte. Perdón, la fibromialgia, ¿has visto lo que suele ser? La dinámica, ¿no? De la fibromialgia. Explícanoslo tú que muchas personas tienen este diagnóstico. Ya.
Ya. En España se pudo entender por la guerra civil. Descendientes de militares de la guerra civil, militares o personas que habían participado activamente en la guerra civil, sus descendientes varios tenían fibromialgia. Y entonces, cuando se representa la fibromialgia, surge eso. ¿Qué es? A ver, se puede decir, cada dolor representa una víctima de un perpetrador que actuó con saña. Y entonces, el dolor de la fibromialgia muestra a esa víctima y la culpa no asumida del perpetrador. Es como un vínculo entre la víctima y el perpetrador, que el enfermo, el descendiente, vive en su cuerpo, viviendo el dolor de la víctima y viviendo la culpa, el dolor de la culpa del ancestro, pero que no había conseguido asumir, ver con respeto, con amor a su víctima. Y cuando se trabaja eso, dolor por dolor, poco a poco se va. Por eso es tanto dolor. Entonces, Brigitte, hay algo que está sucediendo con este nuevo montón de información y yo me acuerdo que yo me molesté por eso. Yo estaba en una ocasión en Cali y yo dije que tenía un diagnóstico de fibromialgia y una señora llegó y me dijo, ay, usted sabe que esa fibromialgia son emociones no resueltas. O sea, después pensé, en ese momento me incomodé y no contesté nada. Con lo que está haciendo ahora me lleva como a que seamos muy comprensivos con las personas que tienen diagnósticos, porque no están a la ligera. Ah, es que eso es emocional, ve a ver, eso es culpa suya, porque usted no sabe gestionar sus emociones. Lo que tú acabas de decir de lo de la guerra y lo del dolor, ese no lo sabía. O sea, cuánta guerra y cuánto dolor ha habido en nuestros ancestros, los desplazamientos, las Sí, huidas, las guerras. eso es. Vamos Y aquí. entonces en Colombia pues ha habido tanta violencia, guerrilla, que en general hay que remontarse a un abuelo. No es directamente de un padre, sino abuelo o bisabuelo. Y igual pues no, uno no lo sabía, pero ve que hay un abuelo que necesita ser visto con amor, no juzgado, y ver a sus víctimas con amor también. Y unir, transformarse en reconciliación. Tomo a mi ancestro y tomo a sus víctimas en mi corazón. Y eso es lo que poco a poco vas haciendo gracias a la enfermedad. Gracias a la enfermedad. O sea, por eso es que es un movimiento del amor. Cuando nosotros estamos hablando, Brigitte, es que yo me leí este libro. Cuando nosotros estamos hablando de esto, porque para mí yo no había encontrado nada que mezclara de una manera tan perfecta el comprender que yo tengo unos síntomas y que hay algo en mi inconsciente que tal vez no, la solución no está aquí. Ni siquiera lo voy a resolver en una regresión, ni en unos registros No, acá, no, porque allá no voy a ver eso. ya, Ni en un árbol, ni haciendo el arbolito transgeneracional. Es un movimiento del amor en el que yo necesito ver la energía. O sea, sí, yo he visto constelaciones, he vivido procesos con personas de constelaciones. Brigitte, eso que tú dices, cómo la energía se mueve y a medida que alguien va representando y es tu intuición. Yo ya he visto charlas tuyas, por eso este fin de semana supe que tenías un curso todo el fin de semana. sí, Esa energía de amor, cómo se mueve, entonces nos implica a la persona que está haciendo la constelación esa conexión tan linda que tienes tú con el amor para poder percibir al otro y decir, por ejemplo, este libro, ya, ¿lo conoces? sí. Veo color, veo todo. Sí, sí, Ganadoras, el lenguaje corporal y especial y espacial en las constelaciones familiares. sí. Explícanos cómo es ese lenguaje, cómo se manifiesta, cómo las personas cuando están viendo una constelación pueden hacer y el aporte que hace energéticamente todos los que están ahí. O si estamos solos, el que hacemos nosotros Sí, mismos. sí, sí.
Entonces, mira, eso es lo grande del campo. El campo, ese conjunto de energías en los que nos movemos y que tiene toda la información, es puro amor y continuamente nos quiere ayudar y nos da informaciones. Entonces ha sido poco a poco, con los años, darme cuenta que en una constelación moverse hacia allí, hacia allá, tener esa postura o esa otra, siempre significa algo. Que todo movimiento de una persona centrada y sin voluntad, sin mente, si está movida por la energía, es porque la energía nos quiere decir algo. Entonces, si me pone en un rincón a la izquierda, no tendrá el mismo significado que si me pone en un rincón a la derecha, o si me hace mirar allí o allá. Siempre hay un significado. Ahora bien, cuesta mucho entender todo y yo no consigo entenderlo todo, pero poco a poco lo que he podido comprender pues lo he transmitido, porque así el campo se enriquece, muchas más personas entienden mejor, hay más sanación y cuanto más personas entienden, más nueva información vamos a recibir. Es una gran bola de nieve, o sea, es dar, recibir. Entonces, pues todos los gestos, así, yo qué sé, cualquier gesto tiene un significado. Entonces, hay gestos que he visto pocas veces y que todavía no sé interpretar, pero los que más se han visto, ya he podido descifrar su significado. Y luego está el guía, ¿verdad? El guía que nos va diciendo sí o no. Brigitte, aquí te equivocas. Bien, vale. Me cae bien. Eso es verdad. Bien, pues adelante. Entonces, es otra fuerza que está en nosotros, el guía. Otra fuerza energética que nos quiere ayudar hacia la sanación, hacia la salud, hacia más vida y más vida, más amor. Sí, porque cuando dices amor, sí, el ser humano es amor en crecimiento. Y eso es algo tan bonito de saber. Cada uno somos amor en crecimiento. Entonces recibimos pruebas que ponen a prueba nuestra capacidad de amor, pero a la vez recibimos todas las posibilidades de comprender y de vivir con más amor, ¿no? Y sobre todo de dar más a los demás, de ayudar más a los demás. Ayudar desde el adulto, el respeto, transmitir lo que uno sabe que puede ayudar. Eso es la forma, una de las formas de transmitir amor, de ayudar, transmitir lo que se sabe. Sobre sí que estás diciendo, yo casi que cuando encontré este libro y comencé a leer este libro, yo dije, ve, Brigitte no me conoce y ya me dejó la herencia. Esto para mí es la herencia, sí, ya me dio la herencia. ¿Por qué? Porque aquí con tanta generosidad entregas todo lo que has aprendido con tanta generosidad que uno empieza a decir, wow, y hay cosas que de pronto yo no me he hecho consciente, digamos cuando se hacen constelaciones, y tú le explicas de una manera tan generosa que yo digo, esto es amor. Cuando tengo la información y digo, Brigitte ya me dio herencia y no me conoce, no me ha Ya, visto. sí, la verdad es que es el deseo de dar a los demás lo que yo he recibido. Mira, cada vez que das algo de la vida, te lo compensa, por la fuerza de la homeostasis. Cada vez que das, recibes. Siempre, es automático. Y cada vez que transmitimos algo, vamos a recibir una nueva información. Eso es lo que he podido aprender. Entonces, por ejemplo, cada vez que termino un libro, bueno, ya está, ya lo he entregado, lo que sé hasta ahora es eso, lo puedo entregar a los demás. Y ya me olvido, ya puedo abrirme como a otra etapa. Y entonces viene otra etapa de información, un nuevo nivel. Sí,
Entonces, es como toda una aventura. No es que yo doy la información para recibir más, no, porque no puedo No. no dar, La, la no puedo intención puede darla, ser. pero es que veo cómo va unido al hecho de recibir nueva información, que está todo unido. Y es tú también lo que haces cada vez que das, que informas, que compartes, recibes nueva información, nueva, para poder dar más, ¿no? Brigitte, los correspondientes que te lo voy a decir en este momento. Cuando digamos que estamos en una frecuencia ya en que nosotros a veces decimos, ¿a qué hora llegué aquí? Y me doy cuenta que llegué con amor, con confianza, con paz, mirando hacia mí, mirando con amor lo que viví, evitar quejarme de eso. Yo por eso cuando empecé esta charla te decía, por favor dímelo, porque yo ya decía yo, ¿será que estoy confundida? Porque yo decía, yo en constelaciones nunca he oído hablar de las heridas de la infancia, ni que es que yo tengo una niña herida, porque es que lo que me mueve es el amor, no el dolor. Me está moviendo un amor inconsciente que me genera un dolor, una lealtad, Ya. pero realmente no me está moviendo el dolor. Entonces en esto, Brigitte, digamos que se han entremezclado tantas cosas porque con la película Mi Otra Yo, entonces se puso de moda, entonces le han echado mano un montón de cosas de la información que se ha tergiversado. ¿Cómo darnos cuenta si de verdad si estamos haciendo una constelación o si estamos mezclando cosas que no van? Bueno, mira, todo lo que existe sirve a la vida. Entonces, no todo el mundo está listo para una constelación. Y muchos primero van a pasar por sus problemas emocionales, que es mucho más fácil de abordar. Y en general, o no en general, de vez en cuando ese problema emocional o ese trauma no tiene resolución por las terapias emocionales habituales y la persona va a seguir buscando y buscando y un día se va a encontrar con las constelaciones y entonces ya estará lista porque habrá hecho todo un camino y su sufrimiento emocional le habrá guiado hacia como la necesidad de soltar un poco ese dolor emocional que no tiene solución, pero de ir buscando, pues, ¿qué hay? ¿A dónde va mi vida? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿No? Y es lo que lleva a la gente en general a las constelaciones. Un largo proceso. Entonces, lo que no son las constelaciones, pues son herramientas muy útiles para muchísima gente. Y para mucha gente es suficiente. Y para algunos más no es suficiente y irán buscando ese otro nivel de información y de sanación, ¿no? Eso es lo que yo he encontrado, Brigida, lo que yo he llamado turismo espiritual, porque yo pasé por todas. Yo una vez decía, tranquilo, yo comencé por todas. Claro. Hasta por allá me hice leer las cartas de alguien, fui hasta hacerme leerlas, o sea, yo hice turismo espiritual para un día llegar a las constelaciones, que si te digo me llegaron tal día, tal hora, yo lo puedo decir. Mi mamá siempre oraba por sanación transgeneracional. Mi mamá siempre, yo tengo 58 años. Desde que yo tengo memoria, mi mamá todos los días rezaba el rosario con nosotros. Mi mamá decía, oremos por sanación transgeneracional, que yo creo que en ese momento esa información aquí no había llegado. Entonces, no, tiene razón, cada uno tiene su herramienta en su momento. Sí, 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 sí. Sí, y eso es importante porque precisamente algo más grande es puro amor y va a utilizar lo que cada uno buenamente puede conocer o puede utilizar. Y en ese rosario, pues suele haber una presencia para la persona que le permite conectar con algo muy profundo y le da paz. Sí. Brigitte, con esto que nos estabas diciendo en este momento del amor, cuando compartimos la información, porque el amor es información que nos va a permitir liberar, digamos, realmente esas situaciones del pasado que no necesitan ser tan analizadas. Es tan mágico. Yo en una constelación que hice, liberé un montón de cosas de mi niñez, en una constelación, que yo las miraba con tristeza, porque yo no estaba acusando a nadie, es más,
yo cargaba con una culpa de algo que pasaba, que yo no sabía de niña cómo se podía resolver y lo cargué hasta adulta. Ese amor que tú dices, como hay una frasecita por ahí que dice que el amor es lo único que se multiplica entre más lo compartimos. Eso es lo que tú haces. Sí, entonces ese amor adulto, que no es el amor emocional, afectivo, no lo es, no. Porque el amor emocional sí lo tenemos como muy repartido y si lo doy más a ese, pues lo voy a perder por esa. Vale. El amor adulto es como agradecer a todo lo que existe, existir y ser como es. Es poder decir a cualquier persona, gracias por ser como eres. Y la verdad es que cuando alguien te dice eso, wow, es lo que más te puede llenar, ¿no? Entonces, ese amor de algo más grande, que ama a todo como es, que ama a todos como son, a todos, a los perpetradores también, porque los perpetradores también están al servicio de algo para más vida. Perpetrador y víctima, ambas están al servicio de una futura reconciliación. Cuando, Tu vida, pero sí. perdón, termina la idea. Ya. Cuando yo leí que incluso alguien que asesina a un miembro de tu familia inmediatamente comienza a ser parte del sistema. A mí sí me gustaría que nos expliques cómo eso, porque yo sé que porque afectó el sistema y los puso a todos a evolucionar. Sin embargo, desde digamos, esa sabiduría que tú tienes y ese amor con que transmites, como que si alguien mata a un ser querido mío, casi que me toca dejar la herencia, pues ya entonces es parte de la familia. Ya. Entonces, la víctima pertenece al sistema familiar del perpetrador y el perpetrador pertenece al sistema familiar de la víctima. ¿Por qué? Porque a un nivel muy profundo, las cosas no están hechas para venganza, para el dolor, sino están hechas para hacer nacer un nuevo sentimiento de reconciliación, nuevo sentimiento de amor entre los dos. Y cuando el perpetrador puede honrar a su víctima, eso lo podemos ver, por ejemplo, entre los criminales en las cárceles. Varios han alcanzado ya ese nivel de conciencia, ¿no? Y también cuando la víctima o su familia o un descendiente puede honrar al perpetrador. Ver cómo el perpetrador actuó por fidelidad a su propio sistema, como vengando a alguien que habría sufrido mucho o por fidelidad a su patria. El motivo principal del perpetrador es siempre amor, pero no amor al presente, no amor a la víctima, claro, amor a su pasado, que hace que actúa de un modo ciego con el presente, no ve la víctima o no ve el daño que hace a la víctima, no se siente responsable del daño que hace a la víctima. Y precisamente esa víctima o su familia va a tener todo un gran proceso de purificación que hacer, que es poco a poco ver cómo ese perpetrador solo veía por amor a su pasado. Y las personas, las víctimas, van a tener como la honestidad de ver que ellas han odiado al perpetrador. Lo han odiado. Han deseado su muerte o su sufrimiento. Y cuando la persona, la antigua víctima, es honesta consigo misma, puede reconocer que internamente se había transformado en perpetradora también. Y cuando llegamos a ese momento de profundidad humana,
de humildad, de reconocer, pues yo lo habría tenido delante, lo habría destrozado. Cuando lo puedo reconocer, decir, pues sí, yo también. Yo también soy perpetradora, yo también. Y en ese momento podemos mirarnos el uno al otro. Aunque uno haya muerto, no importa. A ese nivel profundo puedo mirar de igual a igual, yo víctima al perpetrador. Y ya la reconciliación se ha hecho y se va a producir en toda la humanidad un inmenso salto cuántico. Las reconciliaciones así de profundas crean saltos cuánticos, es decir, saltos evolutivos. Y están al servicio de eso. Eso que nos está diciendo Brigitte es que definitivamente súper comprobado. La única Ya, que tenemos es el amor. eso es. Eso es. Aquí hay una señora haciendo hagamos un par de preguntas ya para no abusar más de tu tiempo. Y hay una señora que dice, Brigitte, mi hijo nació el mismo día que nació su bisabuela. Eso es como una fuerza para él, ¿verdad? Ella Sí, murió joven por cáncer. vale. En general, cuando hemos heredado el mismo nombre que, o cuando hemos nacido el mismo día que nace otra persona o muere otra persona, quiere decir que estamos vinculados por la misma misión al servicio de la vida, del sistema familiar, del país. La misma misión. Entonces, esta abuela no pudo cumplir con su misión, o sea, la cumplió de un modo muy breve, y entonces la nieta va a tener como misión en la vida seguir con lo que la abuela había empezado, y que ella va a tener toda la fuerza para poder seguir en la creatividad o el servicio o el amor de la abuela. Es Aquí muy hay hermoso. Es muy hermoso. Es muy hermoso, Brigitte. No sé si, por ejemplo, con las fechas, digamos, yo nací el 12 de febrero y mi abuela el 17 de febrero. Ahí hay un vínculo por fecha de nacimiento. Mi mamá es del 13 de mayo, yo soy del 12 de febrero, entonces yo soy el doble y mamá por fecha de concepción y de mi abuela por fecha de nacimiento. Y ahí es donde encontrado, digamos, la explicación al diagnóstico de fibromialgia, porque las dos han tenido fibromialgia y yo digo, yo aquí lo que tengo es un deseo de resolver algo. Sin embargo, cuando me dijiste ahora lo del dolor, del sufrimiento, de todo este montón de cosas que también hay de nuestros abuelos, y yo Sí, digo, venga, y dije, pásame todo el dolor a mí, pues, que yo puedo con eso. sí, eso. Ahora yo lo puedo ver y veo lo que no fue visto, precisamente lo de los hombres. Sí, sí, sí. Una señora nos dice que su mamá que está viviendo un proceso muy duro con un cáncer de vagina, que Ujú. ella quiere saber porque la mamá no entiende por qué prácticamente ella lo toma como un castigo, por qué se hizo merecedora de esto. Ya. Mira, hay que olvidarse del concepto o de la palabra merecer. Uh-huh. Toca, no hay más, toca. Nadie merece ni para bien ni para mal lo que le toca. Solo que las cosas del pasado tienen consecuencia. Todo lo que pensamos o hacemos tiene consecuencia. Y allí pues está viviendo algo, paso algo a nivel sexual o paso algo en la familia a nivel sexual que no ha sido visto, que no ha podido ser honrado, liberado, tomado, y que el camino de ser visto es a través de esta enfermedad, de poder ser representado el síntoma principal. Y el síntoma principal mostrará a qué víctima se está refiriendo, aunque no se sepa quién exactamente, pero qué es lo que necesita ser visto con amor. Muy bien. Brigitte,
ya para terminar, te agradecería así que nos envíes un mensaje a todos que hay mucho sufrimiento en todas las personas. Sin embargo, ese sufrimiento es un deseo inconsciente de dejar de sufrir. Por no sufrir, sufrimos más. Ya, Entonces, danos un mensaje así, y aquí te espera. Aquí tenemos 641 personas conectadas a las 11 de la mañana en Colombia. O sea, enhorabuena, Gloria. hermosos. Brigitte, escuchamos tu mensaje con tanto amor. A mí ya me parece escucharte, de verdad. Ojalá cuando vaya a Madrid, que voy a ir en octubre, Qué pueda ir bueno. así un segundito para irte a abrazar, aunque hoy te abrazo desde mi corazón por todo lo que sin saber me has dado. Y al dármelo a mí, esa información, se la estás dando a muchas personas que también se conectan contigo cuando reciben la información. Entonces, la vida nos pide varias cosas. Dejar de juzgar. Cada vez que juzgo y juzgo mal a alguien, estoy preparando una enfermedad para el futuro, para un hijo, para un nieto, para un bisnieto. La vida me pide que vea a todo el mundo sin juzgar, diciendo, eso es lo que le ha tocado, es lo que ha sabido hacer, no ha sabido hacer otra cosa. Vale. Y entonces, cuando veo las cosas así, me veo a mí misma y me amo como soy, muy imperfecta, que no sé pensar con amor para mucha gente. Bien, me amo como soy. Y eso me va a guiar a ver quién soy yo. Soy la hija de mi padre y mi madre, y ellos hijos de su padre y su madre. Aunque no los hayan conocido, eso es secundario. Imagino a ese hombre, esa mujer, y les digo, juntos, los dos me engendraron. Gracias por la vida. Gracias por ser mis padres. Si hoy estoy viva es que ustedes como padres fueron perfectos. Darme la vida en esa relación sexual fue lo que les tocó hacer para crear mi vida. Gracias, mamá. Gracias, papá. Y cuando puedo hacer esa visualización, una sola vez quizá, o todos los días, como ustedes quieran, y que me pongo en ese amor, respeto y gratitud a mis padres, la enfermedad se va a ir. La enfermedad se va a ir. Así es. Brigitte, en nombre de todas las personas que te hemos escuchado y que van a escuchar después de este live, y en mi nombre propio, yo quiero decirte que te amo, que no hay nada diferente que te pueda decir hoy. Gracias por tu generosidad, por tu amor, por todo lo que has hecho, por todas las personas, aún sin saber que estamos ahí, porque eso es amor. Gracias, Gloria. Brigitte, Gracias. Y un saludo a todos, a todos, a todos. rinconcitos del mundo donde puedan ver esta información. Brigitte, constelar la enfermedad. Para las personas que están preguntando cómo se llama el libro, yo lo conseguí en un taller de constelaciones familiares. Me imagino que aquí se consigue en alguna librería y si no, por Busca Libre. Yo todos mis libros los compro por Busca Libre. Eso, en todas las librerías online está. Ajá. Entonces, vale. Dice, eres una hermosura de ser humano y no habría ninguna otra palabra diferente para hablar de ti que amor. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Hasta pronto. Venga, chao.